Dios les bendiga. Gracias al Señor por un nuevo día más de vida y de salud. Por sobre todas las cosas, la honra y la gloria es para nuestro Dios. Y para mí, que soy un instrumento en las manos del Señor, es solo su misericordia. De manera que en esta tarde vamos a entrar directamente a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El título de esta palabra es Procediendo con misericordia. Para comprender bien este versículo que tenemos para meditar en esta tarde, vamos a comprender y recordar qué es sembrar y qué es cosechar. En términos estrictamente agrícolas, podemos entender que sembrar es esparcir la semilla allí en la tierra preparada. Luego cosechar, tenemos que recoger el producto o el fruto de la siembra que ya ha madurado. Eso es lo que podemos entender sobre siembra y cosecha. Es obvio que si nosotros sembramos semilla de tomate, vamos a cosechar hermosos y rojos tomates. Si nosotros sembramos semilla de sandía, vamos a cosechar hermosas sandías. De manera que podemos entender en esta tarde que vamos a cosechar lo que hemos sembrado. No sufrirá alteración el producto de lo que hemos sembrado. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Se va a cosechar lo que se ha sembrado. Por lo tanto, en ambos casos se obtendrá el producto de lo que se ha sembrado. En la siembra natural o en la siembra espiritual, ambas siembras están regidas por una ley llamada causa y efecto, que quiere decir que lo que sembremos será el resultado de nuestras acciones. Tanto la siembra espiritual como la siembra material no tendrá modificaciones ni alteraciones, porque en ambos casos vamos a cosechar precisamente
lo que hemos sembrado. La siembra de la cual nos habla la Biblia o la palabra del Señor en esta tarde se refiere a la generosidad que nosotros demostramos al momento de dar algo, de ayudar, de compartir y colaborar con aquello que no tienen la misma bendición que muchos tenemos. Entonces quiere decir que la palabra de Dios al hablarnos de sembrar es compartir con el necesitado, el cual, como le dije, no tiene las mismas posibilidades que muchos gozan en estos momentos. Los hijos de Dios somos llamados cristianos. Y muchos dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Vamos a ver qué quiere decir la palabra ser cristianos. Ser cristiano no significa identificarse con una religión o con una denominación, sino ser cristiano significa ser seguidor e imitador de Jesucristo. O sea, quiere decir que nosotros debemos no solo oír lo que dice la palabra de Dios, sino lo que tenemos que hacer es obedecer a ella y hacer como manda la doctrina de quien entendemos que es nuestro Dios. Eso es ser cristiano, hacer la palabra de Dios. El segundo mandamiento importante que nos habla la palabra de Dios es amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Y hoy, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, para el lado que usted mire, a su derecha, a su izquierda, al frente y atrás, vemos nosotros que hay prójimo que está necesitando que todos los cristianos sembremos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Necesita hoy el menesteroso de cristianos con conducta humanitaria y desinteresada. Sabemos nosotros que cuando algo damos, no esperamos recibir de aquella persona recompensa, sino que damos desinteresadamente porque tal vez a esa persona no la volvemos a ver. De manera que en el corazón del cristiano no tiene que haber cabida para la avaricia ni la mezquindad, porque entendemos por la palabra del Señor, lo que se siembra, se cosecha.
siembra nada por ser avaro y mezquino, nada cosechará. Y el que siembra generosamente o abundantemente también cosechará. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor en esta tarde. Hay un refrán muy conocido que dice: haz el bien sin mirar a quién. Porque muchas veces la persona dice: yo le voy a dar a esta señora o a este varón o a este pariente porque sé que me lo va a devolver porque tiene. Sin embargo, nosotros debemos hacer el bien sin esperar ninguna recompensa en esta tierra y dar con generosidad. No importa que nunca más se lo devuelvan, pero hay una esperanza grande que la vamos a ver a continuación del tema. Las recompensas las dará Dios. Escuche las bendiciones que recibe aquel que da, aquel que coopera, aquel que bendice, aquel que ayuda. Escuche lo que dice el Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque a él en el día malo lo librará Dios. Benditas son las promesas que hay en la palabra del Señor. Quiere decir que lo que usted le dé a una persona menesterosa que lo necesita, no quedará en el olvido. Dios lo tomará en cuenta. Por eso la palabra del Señor dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque a él, al que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Dios. Luego dice en Proverbios 17:19, a Jehová presta el que da al pobre. Quiero decirle que esta es una promesa fiel. Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, si dice que a Jehová presta el que da al pobre, quiere decir que Dios se lo pagará en el momento y en la área donde más usted necesite del amor y la misericordia de Dios. Allí estará nuestro Dios cumpliendo esta palabra. Dice acá que si nosotros damos algo al pobre, el humilde nos contesta: que Dios se lo pague, porque en realidad Él no tiene para devolvernos. Entonces usa esa expresión: que Dios se lo pague. ¿Y qué tenemos que responder nosotros? Amén. Amén quiere decir que así sea. Bendito sea nuestro Señor. Proverbios capítulo 28-27 dice: el que da al pobre no tendrá pobreza. ¡Qué promesas más grandes y maravillosas!
de un Dios que no miente, de un Dios que es real y que es fiel. El Salmo 112:9 dice: reparte y da al pobre, y la justicia de Dios permanecerá para siempre en ti. Gloria a Dios. Eclesiastés 11:2. Escuche las recomendaciones que Dios nos da. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Podemos ver cómo nos ha sorprendido a nosotros esta pandemia mundial. No lo pensamos. Nadie en el mundo lo pensó. No sabemos que va a venir pronto. Por eso dice: reparte a 7 y a 8, porque no sabes el mal que viene sobre la tierra. ¿Cuántas personas dicen: no, yo ya no doy a nadie? Yo ya no me compadezco del pobre, del menesteroso, ya no, porque he dado mucho. La palabra del Señor nos dice en Gálatas 6:9: no te canses de hacer el bien, no te canses. Luego nos habla en 2 Corintios 9:6: el que siembra escasamente, segará escasamente. Dice: no nos cansemos de hacer el bien. Escuche lo que nos dice Dios a nosotros, los que nos llamamos cristianos, porque a la hora en que nos preguntan, todos decimos que somos cristianos. Dice Proverbios 25:21: si tu enemigo, el que te aborrece, tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Bendito sea nuestro Dios, que la palabra de esta tarde es muy clara. En 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes materiales en este mundo y ve a su prójimo tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo podrá decir que el amor de Dios está en él? Palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 2 dice: porque si a vuestra congregación de cristianos entra un hombre con anillo de oro y muy elegantemente vestido, y vosotros lo recibís diciendo: pase, adelante, aquí hay un puesto especial para usted. Y luego dice: entra un pobre con ropa andrajosa y vosotros lo miráis y le decís: quédate ahí parado, quédate ahí de pie. La palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos hacer distinción entre los seres humanos,
porque lo que se siembra, se cosecha. Y no debemos hacer acepción de persona. La palabra del Señor nos sigue hablando. Dice, ¿no sabéis que Dios escogió a los pobres para hacerlos ricos en fe? Y también para hacerlos herederos del reino de los cielos. Bendito sea nuestro Señor. En una oportunidad escuché esta expresión de una persona. Dijo aquella, ¿por qué voy a dar de mi dinero? ¿Creen que no cuesta ganarme 10 centavos? Lo escucharon mis oídos. ¿Y quién le dio la vida, la salud y el trabajo para que se gane 10 centavos? Nuestro Dios. Con esas palabras se ofende a Dios, que es tan lleno de amor y misericordia para nuestras vidas. Entendemos que lo que se siembra se cosecha en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, nosotras que somos mamás y que somos papás, no debemos hablar mal de algún joven, de alguna señorita, precisamente porque lo que se siembra se cosecha. Y como tenemos hijos y tenemos nietos, es que tenemos que tener cuidado, solamente orar por aquellos jóvenes, señorita, que no conocen todavía a nuestro Dios. No nos olvidemos que la siembra no va a sufrir modificación. No será exactamente lo que sembremos, cosecharemos. Mateo 25:35, Jesús dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y dice que los justos le dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y dice que el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, les dirá, por cuanto lo hiciste a estos pequeños ante la sociedad, por no
hiciste a los pobres, a mí lo hiciste. Qué maravilloso es comprender esto. Tomemos nota todos que lo que hacemos en esta tierra por el pobre y el menesteroso, lo estamos haciendo a Dios mismo. Así lo dice la palabra del Señor. Quiere decir que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos premiará por haber ayudado al pobre y al menesteroso. Podemos entender la otra parte de este versículo, donde dice que cuando aquellos avaros y mezquinos lleguen a dar cuenta a Dios, Dios le dirá: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estuve enfermo y no me visitaste. Qué tremendo es esto. De manera que podemos entender y grabarnos que cada vez que usted sienta en su corazón extender su mano y ayudar al pobre y al menesteroso, que creo que en estos momentos son muchos más los pobres y los menesterosos. Quiero compartirle unos testimonios que tienen mucha relación con el tema que estamos estudiando en esta tarde. Tal vez usted lo sabe, pero le voy a hacer recuerdo porque viene acorde con la palabra del Señor. Nos habla de que una cristiana oró a Dios y le dijo: Señor, quiero que hoy vengas a almorzar conmigo. Entonces ella, después de haber orado e invitado al Señor a orar, a almorzar con ella, es que ella preparó la mesa con el mantel más lujoso, con todos los detalles que necesita una mesa para recibir a un comensal especial. Sucede que eran las 12:30, luego la 1, luego la 1:30, y en ese momento la interrumpen y le tocan el timbre. Ella salió para afuera y era un anciano pobre que le dijo: ¿tiene algo de comer que me dé? Y ella le contestó: no tengo nada. Además, no me interrumpas, no me molestes, porque estoy esperando a un invitado especial. Dentro de unos minutos más, volvió el anciano por segunda vez. ¿Tiene algo que me dé para comer? Y ella le dijo: no tengo nada y no me moleste que estoy muy ocupada.
por tercera vez volvió a llamar al timbre el anciano y le volvió a decir: ¿tiene algo que me dé para comer? Y ella le dijo: te dije que no tengo nada y no te vuelvas a venir a meter otra vez a tocarme el timbre. Ya eran las 2 de la tarde y ella se fue a orar nuevamente. Y le dijo: Señor, te he esperado almorzar y no viniste. He preparado todo para ti y no viniste. Y en ese momento ella siente en su corazón que Dios le dice: vine 3 veces y no me recibiste. Entonces ella corrió a la calle a buscar al anciano para llevarlo a su mesa. Lo buscó por allá, lo buscó por acá y por todas partes y no lo encontró. Nuevamente se puso a orar y a llorar porque no tuvo la capacidad de entender cómo se maneja Dios en este tiempo. Bendito sea nuestro Señor. El anciano se había ido. Muy triste. Se cumple lo que dice la palabra de Dios. Estuve con hambre y me diste de comer. Estuve con sed y me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo tuviste hambre y tuviste sed? ¿Por cuánto lo hiciste a estos menesterosos y pobres? A mí lo hiciste. Qué importante entender el vocabulario de Dios. Qué importante entender cómo Dios se mueve en este tiempo. Podemos entender que la palabra de Dios es para que la cumplamos y hagamos como Dios dice. Quiero contarle algo más. Un día me tocó a mí la puerta un joven y me dijo: ¿tiene pancito que me regale o que me dé? Entonces yo le dije: espérate un ratito. Cerré la puerta y vine a la cocina y le preparé un sándwich de quesito con torrejitas de tomate. Y luego abrí la puerta y se lo entregué en una bolsita. Y cuando él vio, dijo, así con su mano así: yo sabía que en esta casa no me lo iban a negar. ¿Sabe por qué? Porque en el muro de afuera de esta casa dice: Iglesia de Dios Pentecostal. Bendito sea el Señor. En otra oportunidad vino un varón mayor y me dijo: señora, me mandaron aquí porque dice que usted da comida, da pancito y ayuda. Y yo le digo: ¿y quién le mandó aquí?
y me dice, el curita de la parroquia de allá arriba. Bendito y alabado sea el Señor, que el curita sabe que los cristianos evangélicos no cerramos la mano para el que lo necesita, sino los cristianos evangélicos abrimos la mano para que aquí mismo Dios derrame su bendición cuando mi mano está abierta, porque cuando está cerrada, la bendición de Dios no es derramada en una mano cerrada. Que Dios en esta tarde nos bendiga y que podamos nosotros darle a Dios, porque dándole al necesitado, se lo damos a Dios. Y qué lindo será aquel día. A usted se le habrá olvidado a cuántas personas le dio mientras estuvo en la tierra, pero a Dios no se le va a olvidar a quienes usted le ha dado, de manera que no procedamos como aquella cristiana que pensó que el Señor iba a descender en una carroza de oro con sus ángeles y que se iba a parar en la puerta de su casa. No es así, estimada persona, no es así. Ya nos ha enseñado Dios cómo actúa Él para que nosotros podamos entender. Que Dios en esta tarde le bendiga y abra así sus manos para que reciba la bendición de Dios y no las ponga así, porque nunca va a recibir la bendición de Dios. Que Dios en esta tarde le bendiga grandemente. Oremos delante de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta tarde porque podemos comprender claramente su palabra. Lo que se siembra, se cosecha. Hoy en estos tiempos sabemos que hay que sembrar y sembrar y sembrar sin cansarse, porque la bendición nos espera a todos aquellos que abrimos nuestra mano. En esta tarde, Señor, sea usted bendiciendo cada hogar, y lo poco que a veces tenemos, que podamos compartirlo, porque no sabemos qué sucederá más adelante. Y si sembramos, la cosecha llegará cuando más lo necesitemos, porque así es el amor suyo. Mi amado Señor, en esta tarde bendiga a cada uno de los que han prestado oídos a su palabra, y lo más importante es hacer como ella manda. Le rogamos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.